Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Bendiciones para todos mis queridos amigos y hermanos. Este es el tiempo del conversatorio de hoy y nuevamente con mis hermanas Fermina, con mi hermana Teresita. Hoy no nos acompaña nuestra hermana Elena porque se encuentra un poquito afectada de salud, pero también para que oremos por ella y que Dios sea haciendo su sanidad poderosa en la vida de ella. Precisamente hoy el conversatorio tiene como tema: todos necesitamos la salud integral. Hablaremos de la salud, pero no como usted siempre lo ha escuchado. Hablaremos de la salud con ejemplos bíblicos de cómo es que Dios sana a las personas. Normalmente escuchamos hablar de cuando alguien está enfermo, de sanidad, o de que espera una sanidad, o de que oremos, ¿verdad?, para que sea sanada o sea sanada una persona. Pero cuando pensamos en salud, la mayoría de la gente, no sé si es inconscientemente, conscientemente, tal vez por falta de aprender algunos temas bíblicos, que la gente enfoca inmediatamente en la salud física y solo pensamos que la gente enferma en el cuerpo. Y hoy queremos demostrarle que no es así, aunque sí hay sanidades solo físicas, pero en realidad la sanidad integral de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con que las personas reciben una sanidad del cuerpo, pero también nuestro Dios es tan poderoso que tiene el poder de sanar el alma y el espíritu nuestro. O sea, que nos sana de una forma tan completa que ahí es cuando nosotros podemos decir que vivimos una vida plena, cuando estamos totalmente sanos. Pero si usted no conoce estas palabras que le estoy diciendo o este tema del que le estoy hablando hoy es un buen día para hacerlo y para pedirle al Señor también su salud del alma, no solo del cuerpo, sino que nuestro amado Salvador le dé una salud del cuerpo, del alma y del espíritu, porque a veces las tres partes del hombre, como Dios lo creó, a veces las tres partes están enfermas. Somos una sola persona, pero tenemos tres partes sumamente importantes de la forma en que Dios nos creó, con un cuerpo, un alma y un espíritu, le repito. Así que vamos al tema y vamos a iniciar con una lectura que se encuentra en Juan capítulo 5, y nuestra hermana que le corresponde esta lectura nos va a leer. Amén, amén. Pues vamos a estar leyendo aquí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en San Juan 5. Bueno, vamos a leer por lo menos una parte, ¿verdad? Capítulo un poquito larguito. Y dice así su palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí, como podemos ver, mis queridos hermanos y hermanas y todas que escuchen este programa de este día, como dijo la pastora Patricia, estamos hablando de la sanidad integral.
Dios aquí nos está hablando. Realmente aquí en estos pasajes, tanto sanaron el cuerpo de una persona de enfermedades del cuerpo como también enfermedades del alma. Hay muchas personas que están enfermas y no precisamente tienen que ser del cuerpo, físicamente, sino que es el alma la que tienen enferma. Y el estar enfermos del alma, pues en el cuerpo se refleja también. No sé, la pastora Patricia, si quiere hablar sobre algo de eso. Amén. Bueno, parece que hay un error ahí, una pausa, creo. Sí, perdón, tenía el micrófono cerrado. Entonces, Veamos la historia bíblica que ha leído nuestra amada hermana Fermina. Y ahí encontramos en las historias bíblicas, en los evangelios, muchos ejemplos de las personas que eran sanadas por el Señor. Vamos a ver exactamente qué fue lo que sucedió con este hombre que tuvo tantos años enfermo. ¿Cuántos años dice que estuvo enfermo? pero para ver, ya le digo, porque se me El fue. versículo 5. Creo que es en el 5 sí. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Empecemos por ahí, hijas de Dios. Amén. Amén. Imagínense nada más que es estar 38 años enfermo. ¿Y qué enfermedad dice que este hombre tenía? Él creo que estaba postrado, era como paralítico y él no podía llegar a donde estaba el agua, porque los demás Ajá. llegaban, entonces si a él alguien lo llevara, él podía, si no, de menos él no podía llegar a él. Sí, él tenía como una parálisis, él no Como una podía, parálisis. por sí solo ir, ¿verdad? Al agua. Correcto. El agua era como un simbolismo para nosotros Sí. del poder del Espíritu Santo, que cuando la gente se metía ahí, inmediatamente recibía la salud. La gente estaba enfocada en realidad era en el agua, pero no Ujú. entendía, como este hombre no entendía que él podía ser sano. Mire qué interesante, porque a Sí. él el que le pregunta que si quiere recibir la salud, le leo en la versión Dios habla hoy, en el versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio allí acostado, vea cómo estaba acostado. O sea, él de Correcto. verdad estaba paralizado. Y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? Esa es la pregunta del millón el día de hoy. Ujú. ¿Quién no levantaría la mano si hoy a usted le dicen, ¿quiere recobrar la salud? Todos queremos la salud. No hay Amén. ninguna persona, en este caso este hombre, en el estado que se encontraba, que estaba paralizado de su cuerpo, él sí quería ser sano, pero tenía una desventaja, que otros que sí caminaban, que sí tenían facilidad de movilidad, llegaban primero que él a las aguas, porque la gente tenía la fe era en el agua, porque cuando entraba salía sano. Entonces él le dice en el verso 7, Fermina, Dice, en el 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. en el verso 8 Jesús le dijo, Levanta, levántate, toma tu alza lecho tu y anda. camilla y anda, en mi versión dice así. Ujú. Verso 9 Fer, Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo del día. mire qué interesante ese verso 9. En esta versión dice, en aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Mire el poder de la fe. El O poder sea, de la él fe. no él no necesitó ir a esa agua para ser Ujú, sana, porque Jesús lo ujú. estaba sanando. Porque Amén. ellos, vea cómo se mueve la fe. Cuando tenemos esa fe,
de que el Señor hace el milagro. Ellos tenían la fe puesta en esa agua, en el agua. Pero este hombre recibió la sanidad a través de Jesucristo que estaba ahí. Entonces, él le creyó a Jesús. Amén. Lo Correcto. importante es cuando realmente nosotros tenemos esa fe y ponemos esa mirada en el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ver esas sanidades. En este caso de este hombre, lo que vamos a ver es lo que Jesús hizo con él. Dice el verso 10, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, verso 11, el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Léame por favor, Fermina, el versículo 11. El 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Mire qué lindo, Amén. porque él reconoció que en Jesús había poder para sanar. Pero Amén. ¿de qué sanó Jesús a este hombre? Este hombre del capítulo 5 del libro de Juan, recibió una sanidad del cuerpo, solo del cuerpo. Entonces vemos este hombre sanado del cuerpo, como muchos que hoy nos están viendo. Y quizás usted ahí donde se encuentra está en una situación de salud bastante difícil, en la cual quizás ha perdido la esperanza, como el hombre del cual leímos en este momento. Pero el Señor Jesús que sanó a aquel hombre en ese lugar es el mismo que nosotros estamos predicando hoy. Y es Amén. también el mismo que puede sanarle a usted. Si usted nos está viendo, esta palabra también le invita a usted a creerle a Jesús y a recibir la sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree, como usted crea, reciba salud en esta bendita hora. Vamos también a compartir otro pasaje muy interesante acerca de otra sanidad que vemos en la Biblia. En este caso le corresponde a nuestra hermana Teresita Dávila dar lectura al libro de Marcos capítulo 5 del versículo 25 al versículo 34. Amén. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al de la contrario. multitud. Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, vino y se postró delante de él y dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Esta versión de Dios habla hoy lo dice así. Sí. Teresita. Sí, para mí, pastora, bueno, es cierto, es verdad que es tener contacto y la presencia de Jesús lo que importa,
porque su toque tiene poder sanador, porque Él, Jesús, se compadece de las debilidades humanas y es la fuente de la vida y la misericordia. El que quiere buscar sanidad tiene la responsabilidad de acercarse a Jesús y permanecer en su presencia, a como lo hizo esta mujer, porque como dice la historia, ya tenía muchos años, había quedado sin nada, pero más sin embargo ella confió en el Señor, ella puso la mirada en Jesús y se fue y apartando, porque dice que hay una multitud y apartando ella, y ella en su mente decía, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana, porque ella ya había escuchado la fama, digamos, de Jesús, que Él era el sanador. Y sí sucedió, porque cuando ella tocó el borde del manto, ella fue sana. Y hizo dos cosas el Señor en esta mujer, que es una cosa tan linda, tan preciosa, que me llamó a mí la atención y me llenó de gozo mi corazón. ¿Sabe qué? Porque le dice, ha sido sana y también ha sido salva. Ve en paz porque ya es sana. Mas sin embargo, nosotros a veces, cuando nosotros estamos enfermos, alguna dolencia, hermanas, nosotras no, hay momentos de que uno no busca la presencia del Señor y no busca la sanidad en Dios, a sabiendas de que Él es el sanador. Entonces, nosotros a veces no buscamos nada, mas sin embargo, vea, esa mujer que me lo imagino yo pensando, ¿verdad? Que cómo era esa mujer que iba, ¿verdad? Tanta era la fe y la confianza en el Señor, y ella declaraba que iba a ser sana, pues iba apartando y buscó cómo meterse en toda la multitud hasta que llegó y pudo tocar el manto del Señor y fue sana y salva. Amén. Sí, La historia de la mujer del flujo de sangre es muy, sí, amén. Muy impactante. Sí, amén. Yo creo que cada una de las historias que vamos a ver hoy, ya mi hermana Fermina vimos la historia de ese hombre paralizado, y qué impactante es ver a ese hombre con esa impotencia que él debió haber sentido de no poder llegar al agua para curarse, según ellos creían. Ahora, en esta nueva historia bíblica de la mujer del flujo de sangre, ella también tenía años de estar enferma, con la diferencia de que ella tenía menos años que él. Tenía 12 años de estar lidiando con un flujo de sangre. Nosotras las mujeres sabemos lo terrible que es estar en esas etapas de esos flujos de sangre, y que entre más días dure, es una debilidad que el cuerpo siente. Es algo terrible, es un desgaste físico, emocional, que se da por causa de aquello que uno está viviendo, porque solo las mujeres podemos comprender esta situación. Ella tenía 12 años de estar enferma. Dice que ella había sufrido mucho. Ella parece que, según los estudiosos, dicen que había sido una mujer muy próspera, pero que la misma situación de salud que ella presentaba la había hecho ir perdiendo su dinero, porque ella buscó la cura por todos lados, pagando médicos y formas para ser curada, y nadie lo había logrado hacer. Pero mire qué interesante con esto de esta mujer, porque dice que también gastaba mucho, y en vez de que ella pudiera sentir alguna mejoría, se sentía peor. Otra cosa que esta mujer estaba experimentando, y que ahí el texto bíblico no nos describe, pero era algo que sucedía en la antigüedad, era que las personas o las mujeres que pasaban en esa etapa de la menstruación, se les llamaba mujeres que estaban inmundas. Entonces no era permitido que esas mujeres se relacionaran con la gente, así que la tocaran,
porque era como algo desagradable el hecho de que siquiera le pusieran una mano para saludar o para tocarle las prendas. En este caso ella estaba llena de fe. Y ella viene con esa gran fe porque fue impresionante. La fe de esta mujer fue tan grande que ella decía en su mente, mire, ahí lo describe y dice lo que ella pensaba. ¿Qué pensaba ella? Ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Tenía una convicción y ella decía, seré sana. Es muy interesante. Así que eso usted lo puede leer ahí, lo que ella pensaba. En los textos bíblicos leídos por la hermana Teresita, ahí en el libro de Marcos 5. Amén. Y dice que ella vino con esa gran fe, dice el 28, Teresita, para que le des lectura, por favor. Versículo 28. Bien. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El 29 dice, salva, dice aquí, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella vino a tocar al Señor con fe, con mucha fe. Y esa correcto. fe, esa convicción, esa seguridad de saber que en Jesús había poder, fue la que le hizo absorber de las mismas vestiduras del Señor un poco de esa unción poderosa y ser totalmente sana. Pero en esto que hablábamos ahora hay algo muy interesante, porque no es solo que fue sana del cuerpo, esta mujer fue sana también del alma, porque fue una mujer que vivió 12 años con una enfermedad de flujo de sangre, que la gente la consideraba un ser inmundo, que no debía acercarse ni tocarlos, mucho menos andar así entre la gente, entre esa multitud. Por eso ella se metió como escondida en la multitud, por eso ella llegó al límite hasta de pasar debajo de la gente para lograr llegar al Señor, porque si ellos hubieran visto quién era y si la hubieran conocido, todos hubieran hecho un gran alboroto diciendo que era una mujer inmunda y todo el mundo hubiera salido corriendo. Pero esta mujer, imagínense qué clase de rechazo puede sentir una persona cuando le digan, usted no me puede tocar, no se me acerque, de verla como algo muy repugnante, como algo terrible, ¿verdad? Para la gente. Qué menosprecio, qué rechazo tan grande ella debió haber sufrido. El rechazo es una enfermedad emocional. Entonces quiere decir que en el momento que ella recibe la salud, ella no está recibiendo solo una salud física, sino una salud del alma. Por eso al final en el texto 34, lees por favor, Teresita, el verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Le dijo dos cosas, ¿viste? ¿Dos cosas? Ajá, sí. Aquí en esta versión que yo tengo es Dios habla hoy. Aquí dice, Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad, porque es en una versión sencilla. Fer, en su Biblia estás con la lectura con nosotros, para que leas el 34. Abra el 34. micrófono. Sí, lo tengo abierto. El 34 es Fermina. el mismo. Fermina Valera 34, para ver la versión. La versión y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa es la versión Reina Valera 1960, Fermina. Sí, correcto. Teresita, ¿cuál versión bíblica tienes? Yo tengo también la Reina Valera de 1960, pero tengo Dios habla hoy también. Pero la que estabas leyendo. Era de Reina Valera 1960. Sí, mire qué interesante, porque ahí en la Valera lo vuelves a leer y dice, ¿qué dice? 34.
Y él le dijo, hija, pues tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos cosas. Amén. Tu fe te ha hecho salva. Y dice, y queda sana de tu azote. Él hubiera dicho, tu fe te ha sanado. Dime, Fer. Sí, yo creo que ahí ella, al ella estar así enferma, a ella me imagino que era despreciada por los demás porque ella era inmunda para ellos, ¿verdad? Entonces Correcto. en su corazón había quizás este dolor, resentimiento, Ujú, de ver que la gente la despreciaba. ujú. Entonces su corazón también estaba enfermo, su alma estaba Su enferma y alma. al Señor la sanó físicamente del sangrado y le Ujú. sanó el alma y su corazón también. Entonces ella quedó Amén. libre completamente. Amén. Ese es mi Teresita. aporte. Sí, eso mismo que decían, mi hermana Fermina, fueron digamos, dos sanidades que ella tuvo. Pero ¿qué pasa? Estoy impresionada en saber de la fe de esta mujer, de que o sea, solo había oído de Jesús, que él pasaba y sanaba, pero más sin embargo era tanto su dolor, tanto su afrenta, digamos, en este caso de ella, porque si a ella la miraban, más bien se iba a correr la gente, más sin embargo ella dejó todo eso y con esa fe y esa confianza que llevaba tanto en el Señor, que dijo, bueno, si yo toco el manto, el borde del manto del Señor, yo sé que voy a ser sana. Y Amén. es tan impresionante de que tanta fe, tanta confianza, porque me lo imagino yo de que ella solo de oídas, como Ujú. muchas veces hay gente, ¿verdad? Sí, a ella le habían dicho De que el que solo Señor de iba a oídas pasar. del Señor. Sí. Ujú. Entonces eso me impresionó a mí por la confianza que ella llevaba aquí en su mente, en su corazón, de decir, yo voy a tocar el manto del Señor porque yo sé que voy a ser sana Amén. y salva. Amén. Vamos a Amén. ver Amén. la última historia bíblica porque estamos ya con el tiempo muy corto. Y esta historia Amén. bíblica está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y sé, mis amadas, que ustedes la recuerdan. Es la historia del profeta Eliseo y de Naamán. Naamán, dice la escritura así. Naamán, Así es. general del Segunda de ejército del Reyes. rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es muy interesante esta historia bíblica. Le recomiendo que usted la pueda leer en casa. Por cuestión de tiempo no me da para leerla completa, pero sí se la puedo resumir un poquito. Este hombre, Naamán, general del ejército del rey de Siria, estaba enfermo de lepra. Era un hombre que tenía Amén. una posición elevada en el tiempo de este rey. Del reinado. Eh, en esta, en este reinado, él tenía una posición elevada. Y por ser ese hombre tan importante, muchas veces la gente cuando tiene puestos así, se llena de orgullo. Pero resulta Ujú. ser que este hombre va a buscar al profeta Eliseo, porque él quiere ser sano. Pero él pensó que el profeta iba a salir y que le iba a dar instrucciones y que le iba a decir qué hiciera y lo iba a recibir, ¿verdad? Como un hombre importante que él era, lo cual no fue así. Él fue a ver al profeta, el profeta envió un mensajero que le dijera que tenía que ir a meterse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Pero a él esto le desagradó en gran manera, porque le parecía que era un río muy sucio donde le habían mandado a meterse. Le parecía que el profeta no había sido amable con él ni lo había honrado como un hombre de la importancia que él tenía. Y este hombre, no contento con la situación,
resulta que se molesta tanto que no quiere ir a meterse a aquel río que le recomendaron ir. Pero uno de sus criados le dice: amo, si te hubieran dicho que hagas algo más grande, no lo hubieras hecho. Y él dice: sí, ¿verdad? Que sí lo hubiera hecho. Le estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Contándole como la historia a mi manera. Y el criado le hace ver a él que si fuera algo más importante que hubiera tenido que hacer, él lo hubiera ido a hacer con tal de ser sanado. Entonces el hombre reconoce que eso es cierto y decide ir entonces a meterse al río Jordán las 7 veces. A la 7ª vez el hombre sale totalmente sano. Pero en el proceso para llegar al punto de esa sanidad, tuvo que batallar con su orgullo, con su arrogancia, tuvo que batallar porque él pensó que debía ser tratado mejor, él pensó que debían haberle dado instrucciones y lo hubieran debido enviar a un lugar mejor, que no le parecía bien aquel río que le habían recomendado. Así que él mostró en el proceso altivez, mostró que era muy arrogante, pero aún así Dios hace la sanidad por medio de la palabra que dio al profeta. Este hombre, cuando él es sanado, él reconoce que nuestro Dios es el Dios verdadero, que ese es el sanador, ¿verdad? Él puede ver el poder de Dios actuar en su cuerpo. Pero Amén. este hombre no recibió solo la sanidad del cuerpo, él también recibe una salud integral, porque en ese momento es que él tiene que hacer a un lado su orgullo y su altivez para obedecer las indicaciones del profeta, para ver el poder de Dios actuar en su vida. Así que eso es de lo que hablamos hoy. Estamos hablando de que todos necesitamos una salud integral. Muchas veces la gente es sanada por un tratamiento médico, porque Dios puede usar también un tratamiento médico para sanar a alguien. Y puede ser sanada con un tratamiento médico, pero sigue luchando con otras situaciones, porque hay enfermedades del alma que solo Dios puede sanar. Solo Dios puede Hay sanar. cosas que solo Dios puede desarraigar, como el odio, como el Amén. resentimiento que mencionaba ahora Fermina, como el La rechazo que pudo haber sufrido la el mujer del flujo de sangre, Sí, amén. como el menosprecio también que pudo haber sufrido también aquel hombre que estaba allí, que no podía ir solo al agua. Porque mucha gente es altiva y mucha gente dice: ese no puede, yo sí puedo, menospreciando a otros. Así Sí, que amén. puede que usted hoy, quien nos está viendo, tenga una lucha, tenga una enfermedad no solo física, sino emocional, y que afecta su vida espiritual, porque no le permite acercarse a Dios. Esa amargura que le hace recordar una y otra vez las cosas malas que vivió, quién le dañó, todo lo malo que pasó, y que vive contando una y otra vez la misma historia. Porque las personas que están en amargura viven quejándose todo el tiempo y contando con amargura todas sus desgracias. Pero ¿quién puede sanar de forma integral a las personas? El Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién se lo Amén. dice en este momento? Yo, que fui sana de forma integral por el poder de Dios. Y mis hermanas también Amén. pudieran compartir algo muy breve, porque ya el tiempo se va agotando y nos despedimos también de este tiempo hermoso del conversatorio de hoy. Fermina. Amén. Bien, mis hermanos. Sí, bueno, yo les puedo contar también así un breve momento de que sinceramente el Señor, de verdad que cuando venimos a Cristo Jesús, Él puede sanarnos de todo, pero tenemos que abrir ese corazón al Señor para que el Señor nos sane, tanto espiritualmente como, porque al estar uno con su alma enferma, su espíritu, su alma enferma, nosotros también nos enfermamos del cuerpo. Y que Correcto. Él nomás
Sí, buscar al Señor, ¿verdad? El Señor puede sanarnos de todo dolor, de toda dolencia, de toda amargura, de todo dolor que estemos pasando. Si venimos a Cristo, Él puede sanarnos y vamos a tener vida en abundancia cuando realmente le buscamos a Él de corazón. Y porque no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no apoyarnos en que, es cierto, los doctores están ahí, todo eso, pero el alma solamente el Señor Jesús puede sanar el alma. Así que mi consejo es ese: que si hay alguien que está pasando alguna situación difícil porque le dañaron, porque le traicionaron, porque le juzgaron, venga a los pies de Cristo, que ahí está la solución. A los pies de Cristo, como esa mujer, como ese hombre, así, ven a los pies de Cristo, que el Señor sanará tu alma de toda dolencia, de todo lo que estés pasando. Solamente Él puede sanarnos. Ese es mi consejo. Que Dios los bendiga a todos. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.